Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien. Estaba muy perdida, ¿no? Pero he regresado con más temas para ustedes para que aprendan y mejoren su inglés o puedan comprender de una forma más fácil y rápida y corta. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar, como dice aquí en pantalla, del past simple. Así que vamos allá. Recordemos que el past simple o pasado simple es cuando hablamos de una acción que se realizó en el pasado y que finalizó en el pasado. En español, por ejemplo, sería ayer comí muchos chocolates. Entonces ya ayer los comí, se acabaron, ya sucedió, ya pasó en el pasado, listo. Santo remedio, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre en inglés, pero ya les voy a decir qué es lo que pasa, cómo es. Bueno, como se pueden dar cuenta, cuando hablamos en pasado simple, vamos a utilizar los pronombres. Con todos los pronombres va a ir did o didn't, si es interrogativo o si es negativo. En la forma afirmativa, aquí podemos ver la estructura. Solo en la forma afirmativa vamos a colocar el verbo en pasado, solamente. Y luego en la forma negativa e interrogativa vamos a utilizar los auxiliares que mencioné anteriormente y el verbo no cambiaría, el verbo queda normal. Entonces tener muy pendiente eso, que suele confundirse. Solo en la forma afirmativa se va a colocar el verbo en pasado. Luego en la forma negativa colocamos el auxiliar didn't más el verbo normalito. Y luego en la forma interrogativa did más el sujeto y el verbo y el complemento normal, no cambia el verbo, no tienen que volver a colocar el verbo en pasado. Esto es un error muy común. Si lo hacen estaría incorrecto porque estaríamos hablando en pasado dos veces, pues no tiene sentido en inglés, no tiene sentido. Entonces, bueno, recordarlo siempre. Listo, ahora nos vamos a ir con los ejemplos. Bueno, una ventaja de ¿verdad? A diferencia del presente simple, que ustedes saben que allí, dependiendo del sujeto, pues utilizamos un auxiliar u otro. En este caso, para todos vamos a utilizar siempre el mismo, así que no tienen por qué confundirse porque es más simple. Tenemos que en la forma afirmativa, un ejemplo, Natalia worked all day. Natalia trabajó todo el día. O sea que ya sucedió, ya pasó, pudo haber sido ayer, la semana pasada, el año pasado, ¿verdad? Esto está en el pasado, una acción que se realizó y finalizó en el pasado. Dice, Natalia didn't work all day. Aquí está, Natalia no trabajó todo el día. Aquí podemos observar que estamos utilizando el auxiliar didn't y el verbo ya queda normalito, no lo vamos a colocar en pasado porque aquí tenemos el auxiliar correspondiente. Y luego está la forma interrogativa. Recuerden que cuando hablamos en pregunta, cuando vamos a realizar una pregunta, vamos a colocar el auxiliar que estemos utilizando. En este caso did va al inicio y luego va el sujeto. O sea, estos dos van a cambiar de lugar cuando yo estoy hablando en la forma interrogativa. Entonces coloco did Natalia work all day. Entonces, ¿Natalia trabajó todo el día? No lo sabemos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en la forma afirmativa, we ran in the beach. En este caso les coloqué un verbo irregular. Bueno, si se pueden dar cuenta, verbo regular aquí se le agrega ed. Verbo irregular deben aprenderse su pasado correspondiente. Entonces, nosotros corrimos en la playa, nosotros no corrimos en la playa y corrimos nosotros en la playa. Listo. Entonces, aquí lo mismo, miren que cuando estamos en la forma negativa utilizamos su auxiliar didn't y el verbo quedaría run. Este es el presente del verbo, este es el pasado del verbo. Entonces, atentos con esos verbos, muy importante que se los aprendan para que no se confundan, tanto los regulares como los irregulares. Ahora, como todo, ¿verdad? Vamos con las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Ya corregí el error que tenía aquí, un pequeño error. Bueno, dice, reglas. Cuando el verbo es regular, solo debemos agregar ed al final del verbo. Por ejemplo, este verbo walk quedaría con ed al final. Normal, no pasa nada, sencillo, fácil, se le agregó ed. Luego, cuando
dice, si el verbo termina en E, solo debemos agregar T. Por ejemplo, like quedaría así con ET. ¿Listo? Se le agrega la T porque ya tenemos la E, no podemos volver a escribir ED. Listo. Luego sigue, cuando un verbo termina en Y antes de esa Y hay una consonante, se cambia la Y por I latina y se agrega ET. Por ejemplo, este verbo cry, que es llorar, quedaría de esta manera. Y ET, muy importante que no se les olvide porque si no, sale malo, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a realizar sus actividades del colegio o en general, si desean aprender en inglés, pues es un error muy frecuente, así que no se preocupen, solamente un poquito de memoria y práctica. Recuerden que esto solo si hay una consonante antes de esa Y. Por ejemplo, aquí termina el verbo en Y, pero antes de esa Y hay una vocal. Cuando hay una vocal antes de la Y no pasa absolutamente nada, solamente le vamos a agregar ed al verbo. Aquí también tenemos play, quedaría con ed porque antes de la Y hay una vocal. No se les olvide esa partecita. Y el último de las reglas dice, cuando tenemos verbos monosílabos, ¿cuáles son los verbos monosílabos? Los que son corticos, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo sit, que es sentarse, ¿verdad? Sit tiene 3 letras, S y T. Ese es un verbo monosílabo. Entonces, cuando es monosílabo o que al hablar se acentúa en la última sílaba y tiene la terminación consonante, vocal consonante, se duplica la última letra y se agrega ed. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos estos verbos y se les va a duplicar la última letra, en este caso aquí sería la P y aquí sería la R. Se duplica y se agrega ed. Entonces, muy importante con aquellos verbos monosílabos que terminen en consonante. Y bueno, ahora vamos a la práctica. Aquí hay algunos ejercicios en los que ustedes van a tener que colocarle el verbo como corresponde en pasado si la oración es afirmativa o si la oración es negativa o interrogativa, ustedes deben agregarle el auxiliar y el verbo como corresponde. Es una manera muy fácil y práctica de ustedes aprender. De igual manera, yo les recomiendo que busquen ejercicios online, diferentes tipos de ejercicios para que ustedes practiquen y recuerden que la práctica hace el maestro y de esa manera van a aprender muchísimo más rápido. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les sea de utilidad, que lo hayan entendido más fácilmente. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios. Y si les gustaría que hablara de algún otro tema o en un tema en específico que ustedes deseen aprender, déjenmelo en los comentarios para un próximo video. Y no siendo más, nos vemos en la próxima. Bye.